puede caracterizarse la reiterada violencia masiva cometida con armas de fuego en Estados Unidos? Mira, creo que es eso, es un fenómeno complejo que tiene múltiples factores y múltiples vectores, uno de los cuales importantísimo, sin duda, es el acceso a las armas. Sin duda, es un factor. Lo que pasa es que no es el único factor operando y hay que entender que existe mucha violencia en otras partes del mundo por factores distintos, por razones muy diversas. Entonces, lo de Estados Unidos tiene que caracterizarse y entenderse muy bien en términos de lo que es. Definitivamente Estados Unidos es de los países más industrializados del mundo, de los países que tienen condiciones sociales, económicas, industriales, políticas similares a ese país, es sin duda el que más muertes por arma tiene. Y esto puede ser medido per cápita, puede ser medido desde de distintas formas, ¿no? Entonces, los distintos estudios han encontrado a ver cuál es el factor. ¿Qué es lo que pasa? Es que en Estados Unidos se ven más películas, o en Estados Unidos se juegan más videojuegos, o Estados Unidos padece de una crisis de salud mental, y la verdad es que los estudios apuntan a un factor determinante, que es el acceso a las armas. Y entonces, claro que termina siendo un eje fundamental, no el único, insisto. Aparte de la disponibilidad de armas, ¿qué otros factores destacan en la precipitación de estos incidentes? No, es que justo podemos hablar de un chorro de temas relacionados, ¿no? Vamos a poner un par de ejemplos y no estoy tratando de ser exhaustivo ni explicar todos los que existen. Por ejemplo, la desigualdad socioeconómica es un predictor de crimen violento. Esto es una realidad medida desde hace muchísimos años y en muy distintos países. Entonces, si existe un crecimiento de la desigualdad social y económica en Estados Unidos, sabemos o podemos saber que va a aumentar el crimen violento. Ahora, si además a eso añades la posibilidad de acceder a las armas fácilmente, pues entonces la violencia se va a cometer con mayor facilidad. Sin embargo, aquí insisto, no es el único país en donde la desigualdad socioeconómica predice el crimen violento. Esto puedes encontrarlo en muchos otros países que no necesariamente tienen acceso a las armas como Estados Unidos, ¿no? Y otro tipo de factores y elementos, uno de los temas en los que más nos especializamos, por ejemplo, es cuando existe una motivación política que se emplea ese acceso fácil a las armas para cumplir con un objetivo motivado por lo que yo percibo que es mi meta política y entonces cumplo con el objetivo pues de manera más fácil si tengo el acceso a las armas. Pero, nuevamente, Estados Unidos no es el país con más ataques terroristas en el mundo. Y cuando existe la motivación política, esto pues se va a cometer independientemente de qué tanto haya acceso legal a las armas. Ojo con esto, estamos hablando del acceso legal a las armas, porque en muchos otros países, pensando en México, por ejemplo, o en muchos otros, no hay un acceso legal sin tantas restricciones a las armas como en Estados Unidos, y sin embargo la gente accede a las armas por otras vías porque sí existen condiciones de corrupción, existe crimen organizado, existen otros factores que al final del camino también te permiten acceder a las armas, ¿no? Entonces, insisto, hay muchos factores que van moviendo las cosas. Uno de los temas fundamentales, y no quiero que se me vaya porque es muy importante, y quiero citar aquí un estudio que llevó a cabo un colega mío que en su momento trabajaba en el CIDE, Brian Phillips, y que actualmente está en Estados Unidos. Y Brian Phillips lo que encuentra en un estudio de datos es que las armas son muy determinantes, el acceso o la disponibilidad de armas es muy determinante, sobre todo en términos de la fatalidad de los tiroteos masivos específicamente. No estamos hablando de otro tipo
de asesinatos. En los tiroteos masivos, pues el hecho de acceder a las armas va a contribuir a que haya más personas heridas o más personas muertas, obviamente, porque pues tienes acceso a las armas, mientras que en algunos otros sitios en donde el acceso a las armas no es tan fácil o no es tan simple, pues entonces la fatalidad disminuye, la fatalidad de los eventos, aunque los eventos ocurran. No todos los tiroteos masivos son iguales, en el sentido de la motivación, y existen muchas definiciones y distinciones de clasificación de incidentes. En referencia a uno de los cuestionamientos comunes, ¿es posible hablar de terrorismo doméstico? Y en general, ¿por qué es importante la precisión conceptual? Más allá de las definiciones que lleven a cabo agencias gubernamentales o gobiernos, porque luego son problemáticas, y lo comparto aquí con la audiencia aprovechando el tema, un gobierno a veces, o el propio Departamento de Estado en Estados Unidos, nombra a una organización como terrorista y le pone la etiqueta, y después de un tiempo le quita la etiqueta, ya no son terroristas. Ahora mismo estaban en el debate de si las guardias revolucionarias iraníes que fueron nombrados como organización terrorista durante la etapa de Trump, para negociar el acuerdo nuclear ahora con Irán, Irán exige que se les quite la etiqueta. Entonces, vemos, o sea, por fin son o no son terroristas. O sea, no depende de cómo un gobierno las define o no. Y el FBI mismo a veces puede tener definiciones que van cambiando y van fluyendo, como ahora mismo el tema del Internet. Hay que entender la esencia y desde la perspectiva, sobre todo académica, en términos de cuál es la utilidad de saber si un ataque de estos es terrorismo o no. Porque al final de cuentas, pues igual la gente muere, las víctimas son afectadas, los familiares de las víctimas igual son afectadas. Entonces, ¿a mí de qué me sirve saber si es terrorismo o no es terrorismo? Bueno, es muy importante. Y es muy importante sobre todo porque se trata de fenómenos que, aunque utilicen el mismo tipo de táctica o el mismo tipo de mecánica, son fenómenos diversos, y en la medida en que son diversos tienen que ser atendidos de manera compleja y de manera diversa por la sociedad. ¿En qué consiste un ataque terrorista? Esencialmente está en el nombre, y veamos, o sea, el terrorismo es un acto, no es un acto que causa terror, porque todos estos actos, claro que causan terror. El terrorismo es un ataque premeditado para causar terror. Mi objetivo es causar terror en terceros, es decir, ataco a víctimas directas con el objeto de proyectar hacia terceros un estado de conmoción, un estado de shock, un estado de terror, y a través de ese estado de terror canalizar mis demandas políticas o mis reivindicaciones o mi ideología o alguna meta percibida como religiosa, porque luego también ahí puede haber algo de complejidad en el término, o sea, la visión que yo tengo acerca de mi religión, ¿me entiendes? Entonces, y voy a hacer que esas terceras personas, que son amplísimas audiencias, millones de personas, mucho más allá de las lamentables víctimas directas, que pueden ser 5, que pueden ser 3, que pueden ser 10, 20 o 30, más allá de esas víctimas, canalizarles esta reivindicación o demanda, y así inducir, puede ser una discusión, puede ser una presión psicológica para la toma de decisiones, o puede ser un cambio en la conducta, en la opinión, en las actitudes respecto a un determinado tema. Puede ser también propaganda, por ejemplo, porque gracias a un ataque de este tipo, yo jalo seguidores a mis visiones. Mucha gente dirá, oye, no estoy de acuerdo con el uso de la violencia, pero la ideología que estás proponiendo no me parece tan equivocada. Y esto genera seguidores suaves y también puede generar seguidores duros, gente que decida replicar el acto. Entonces, aquí la cuestión es si tiene que ver sobre todo con la motivación del atacante. Si se trata de un joven que primero mata lamentablemente a su abuela y después se mete a una primaria y después mata a una serie de personas,
qué objetivo o qué es lo que motiva el acto. En cambio, pensemos unos días atrás en un supermercado de Búfalo, esta persona viaja especialmente a una zona poblada masivamente por afroamericanos y conecta el ataque a una ideología racial y llama la atención hacia el post que colocó en el Facebook y ahora todo el mundo está hablando del post de Facebook y cuál es la teoría del reemplazo y qué es lo que está, entonces está avanzando esta ideología a través de el acto violento. Entonces, el acto violento es una herramienta, es un instrumento para algo más. Ese es en esencia lo que distingue un atentado terrorista. Ahora, en ambos casos se trata de tiroteos masivos y en ambos casos se trata de personas que tienen acceso fácil a las armas. En otros países posiblemente vas a ver un ataque suicida o vas a ver un ataque con bomba o vas a ver también acceso a las armas a través de mecanismos ilegales, como sucede en muchísimas partes de África, de Medio Oriente, de Asia Central o de Asia en general. O sea, tú vas a ver el acceso a las armas por otras vías porque existe la motivación política y cuando la motivación política existe, el atentado se comete de una o de otra forma. Conforme a algunos estudios en Estados Unidos, esta falta de definiciones claras y la multiplicidad de formas para catalogar los incidentes de tiroteos masivos dificultan la posibilidad de obtener elementos predictivos del riesgo de perpetración. Considerando experiencias de violencia en otros países y en su posible aplicación para Estados Unidos, ¿se debe apuntar a la modificación de actitudes en la población? ¿O la mejor vía es la acción de la autoridad que inhiba y dificulte la comisión de este tipo de violencia? Mira, dentro de lo que me acabas de mencionar en este momento, estás muy certeramente hablando de la complejidad del fenómeno. En otras palabras, no se trata de un único fenómeno, sino se trata de múltiples fenómenos al mismo tiempo. Están los fenómenos en donde el factor pues, tiene que ver con un tema de salud mental. En otros casos hay una motivación político, ideológica, religiosa, ¿me entiendes? En otros factores tiene que ver a veces con la historia personal de un individuo que decide tomar una venganza con una profesora, un profesor. O sea, hay múltiples factores y entonces en un fenómeno tan complejo, las acciones o las respuestas tienen que ser así, complejas. En otras palabras, más que pensar en os, tenemos que pensar en is. Definitivamente hay acciones que tienen que ser tomadas desde las autoridades, desde la legislación, desde los distintos gobiernos en sus distintos niveles, en sus diversos niveles al respecto. Entonces, si no se puede prohibir el acceso a las armas, pues entonces, ¿qué tipo de control sí se puede permitir? Si no se puede permitir todo tipo de control, entonces, ¿cuáles sí son los controles que sí se pueden permitir? Y esto permite por lo menos ir metiendo un candado, otro candado, otro candador. Más allá de eso, están los factores de raíz, o sea, te mencionaba yo el dato de un estudio del Banco Mundial que se publica en el año 2000 al respecto de el crimen violento y la desigualdad socioeconómica. Hay que combatir la desigualdad socioeconómica. Eso es una realidad, eso se tiene que hacer de por sí, eso se tiene independientemente de qué tanto efecto inmediato tenga o no tenga en cuanto a el uso de armas para crímenes violentos. La realidad es que en el largo plazo, o sea, no es inmediato, pero si tú alcanzas a disminuir la desigualdad social y económica en una sociedad, es un hecho que eventualmente el crimen violento termina disminuyendo. Ahora, eso no va a reducir el número de tiroteos masivos el año que entra, ni dentro de 2 años. Por eso decía yo, tienes que abordarlo de manera compleja a través de meter candados que sí puedan operar más en lo inmediato, a través de meter acciones y a través de combatir las causas raíz. Y te decía yo el tema de desigualdad socioeconómica como uno de los factores, no es el único. Para combatir crimen violento o para combatir violencia en general, tienes que pensar en otro tipo de elementos que van incluso
desde, por ejemplo, el tema de la corrupción, cómo opera o cómo funciona, hasta otro tipo de elementos que sí tienen que ver con las actitudes, que sí tienen que ver con factores educativos muy de raíz, muy de base y muy de inicio. Y eso, y eso no es fácil, o sea, en una sociedad como la estadounidense, que tiene la segunda enmienda como uno de sus pilares y uno de sus principios, el pensar en cómo modificas algo que se ha construido históricamente no es de un día a otro, pero hay muchas organizaciones y hay muchos actores, te diría yo, dentro de la propia sociedad estadounidense que están intentando meter cambios en ese sentido. Entonces, la respuesta, pues un poco más simple, es hay que actuar por todos lados. Y sí, definitivamente el tema del acceso a las armas y de la posibilidad de que los gobiernos tomen alguna medida al respecto es fundamental. Cuando hablas, por ejemplo, de terrorismo, el terrorismo específicamente porque ahí estamos hablando de algunos de estos tiroteos masivos, sí son actos de terrorismo. Como ejemplo, pues el de Búfalo, te puedes ir un poquito atrás hacia 2019 y vimos atentados en contra de personas que atendían a sinagogas. O puedes pensar en el ataque también en 2019 en contra de un Walmart de El Paso, Texas, en donde mueren muchas personas de origen mexicano, por cierto. Es claramente un atentado terrorista que también utiliza como motivación toda esta teoría del reemplazo y todo lo demás. Bueno, ¿cómo combates ese tipo de actos desde su raíz, independientemente del tema del acceso a las armas? Es muy distinto que hablar, por ejemplo, de desigualdad socioeconómica y crimen violento. A eso me refería yo, la necesidad de entender los fenómenos en su dimensión más precisa, para entender cómo entonces puedes, entender este fenómeno que decías de las redes sociales y del papel del Internet en la radicalización de atacantes que toman la decisión de sí acceder a un arma y entonces perpetrar un tiroteo masivo. Es un fenómeno que tiene que combatirse de forma distinta, independientemente del tema del acceso a las armas. Entonces eso ya nos lleva a todo el extremismo de derecha y cómo combates esa fenomenología de extremismo de derecha en Estados Unidos, de quienes algunos sí cometen atentados terroristas y otros no cometen propiamente atentados terroristas, pero sí deciden tomar las armas para asaltar el Capitolio de Estados Unidos para reclamar un fraude electoral percibido. Entonces, oye, pues es un fenómeno más complejo que también tiene que ser combatido, pero está interconectado, ¿no? Todo el tema de las teorías de conspiración, por ejemplo, ¿cómo le haces para combatir teorías de conspiración? No son temas fáciles, pero no se limita, ese es mi punto, no se limita al factor acceso a las armas, que sí es importante, pero no es suficiente, pues. Las víctimas y su entorno sufren sin importar la etiqueta que se le asigna al incidente. Hay poblaciones particularmente vulnerables, como comunidades afroamericanas de origen latino e incluso niñas y niños en los casos de tiroteos en escuelas. ¿Qué efectos tiene esta violencia sobre la población? ¿Cómo estos efectos impactan la convivencia y la cotidianidad? ¿Y cómo pueden estas comunidades salir del trauma y evitar perpetuar ciclos de violencia y exclusión? Eso nos lleva y nos conecta con un tema tremendo que tendría y merecería su propia atención y su propia dimensión, que es el tema del miedo y el tema del terror. Porque aunque un acto no esté perpetrado con el propósito expreso de generar terror o que esté motivado políticamente, sí aterroriza a la población, sí genera un miedo exacerbado y sí produce una serie de efectos psicosociales. Este es un tema, por ejemplo, que nosotros hemos medido mucho en México, independientemente de si tú quieres catalogar o no quieres catalogar algunos de los actos cometidos por cárteles o por organizaciones criminales como actos terroristas. La realidad es que los efectos psicosociales son masivos y los estudios demuestran, hay mucha investigación al respecto, que el miedo es un componente de la falta de paz. Tú cuando tienes miedo no estás en paz y no puedes pensar en construcción de paz o en una paz social cuando existe el miedo. ¿Por qué?
los estudios indican que entre más miedo hay en una sociedad, nos volvemos más intolerantes, nos volvemos menos apoyadores, digámoslo así, de procesos de paz, menos aceptamos o menos buscamos la aceptación de los derechos humanos o de los derechos de otras personas. O sea, si yo tengo miedo, por ejemplo, y tú llegas y me dices, imagínate que uno de estos incidentes me aterrorizó y entonces hay un miedo colectivo. Y a esa sociedad le dices, oye, pero tenemos que ver primero por los derechos humanos del perpetrador, porque el perpetrador también merece un debido proceso y hay que ver esos derechos humanos. Tú dices, de ninguna manera, ¿cuáles derechos humanos? Ese es un asesino, él no tiene derechos, él no es humano. ¿Entiendes? Entonces nos volvemos menos proclives a aceptar la promoción de los derechos humanos. No es una opinión, esto está muy investigado, hay muchos estudios que así lo favorecen y además, fíjate, desconfiamos más de los procesos judiciales, desconfiamos más de las instituciones. En otras palabras, como dicen unos autores que citamos por ahí en algunos libros, el miedo endurece nuestro corazón. Y cuando el miedo endurece nuestro corazón, la convivencia se vuelve más difícil, cambian nuestras conductas, sospechamos de las personas vecinas, sospechamos muchas veces de la apariencia de los demás. Oye, este tiene cara como que quiere cometer un acto terrorista o quiere cometer algún acto violento. Entonces, ¿sabes qué? No lo dejes entrar al barrio, no lo dejes entrar al restaurante, no lo dejes entrar a este centro comercial. Nos volvemos más intolerantes en general y por lo tanto ese se vuelve también un fenómeno que tiene que ser atendido y combatido. O sea, por un lado hay que abatir los niveles de violencia, pero también hay que abatir los niveles de miedo a la violencia. Y hay un chorro de acciones que se tienen que llevar a cabo, pero sí pasa por tratar de combatir los efectos psicosociales que la violencia va generando. Y esto, obviamente, se puede hacer persona por persona. O sea, imagínate a los niños de esa escuela o a las familias que rodean esa escuela, se puede hacer persona por persona, pero es muy tardado y además se vuelve muy difícil y hay mucho a veces rechazo al estigma que me puede generar, oye, yo voy a terapia. Entonces, las acciones recomendadas son mucho más colectivas. O sea, hay pasos que no solo se pueden, sino que se deben tomar desde la escuela, implementados por personas especialistas en esos temas y son medidas más colectivas que ayudan a ir paulatinamente saliendo de este estado de conmoción, de este estado de shock, reduciendo los niveles de estrés y a veces incluso de estrés postraumático. Y ese es muy delicado porque el estrés, la violencia deja huella y esa huella puede revivir dentro de un tiempo posterior cuando estas personas ya tengan otra edad o estén en otro tipo de trabajo o en otro tipo de contexto. Y entonces se activa y esos son elementos, todos son elementos que tienen que combatirse y tienen que atenderse para poder pensar en una verdadera construcción de paz en esas sociedades. Yo quiero apuntar aquí un elemento que también tenemos trabajado y citado y me parece que es uno de los elementos que más tendrían que considerarse. Se conoce como crecimiento postraumático. O sea, en lugar de hablar de estrés postraumático, ¿cómo puede una comunidad crecer después de un trauma a partir justamente del trauma? Hay mucho trabajo al respecto, no tengo en la mente los estudios y los autores, están citados en un libro que publicamos hace un par de años, pero en esencia consiste en la necesidad de esta colectividad de recoger lo sucedido y a partir de ahí intentar crecer sin perpetuar ciclos de violencia que terminan siendo inacabables, terminan siendo demasiado prolongados, ¿no? Y no es fácil, pero pues hay mucho trabajo y hay muchas comunidades en donde esto se ha implementado y por ahí tiene que ir, o sea, tiene que ver con cómo aprendemos de una situación actual, en qué medida podemos
transformar este dolor que estamos sintiendo y transformar este trauma que estamos sintiendo en algo que pueda ser benéfico para nuestra sociedad y productivo para nuestra sociedad. Y no es tanto pensar en lo idealista o en lo imposible de una situación así, sino más bien, o sea, para efectos de política pública, por ejemplo, o bien para efectos de recomendaciones a distintos actores de la sociedad, como, por ejemplo, pueden ser, no sé, las autoridades de estos colegios o las autoridades de algunos negocios o centros que han padecido este tipo de violencias, más desde esa perspectiva. La recomendación no es tanto pensar en el mundo color de rosa o en el mundo de lo inalcanzable o el sueño, sino más bien revisar esta literatura, revisar los estudios publicados, revisar cuáles son las recomendaciones, revisar en dónde han funcionado y por qué han funcionado estas recomendaciones en estas comunidades y tratar de ver en qué medida esto puede ser adaptado a esas sociedades específicas y a partir de ahí empezar a tomar pasos y tomar acciones y también contribuir con la experiencia al respecto. Entonces, aquí lo que se recomienda para este tipo de colegios es que se hacen asambleas, se juntan a padres y madres de familia y se trata de ir recolectando todas las experiencias existidas y en qué medida esa escuela puede ir tomando acción en términos de lo ya ocurrido o ya implementado en otras partes del globo al respecto, ¿no? Porque además, recordar que lamentablemente Estados Unidos no es el único país que padece eso. Y yo sé que normalmente Estados Unidos es comparado con otros países industrializados. En la mayoría de estudios así se hacen estos comparativos, pero sí vale la pena echar un vistazo a todos los asesinatos ocurridos en África, por ejemplo, los colegios de Kenia, los colegios de Nigeria, por ejemplo, donde muchas veces se usan niños como atacantes suicidas, se usan a los niños como atacantes suicidas y se mandan a un colegio para ser explotados. Entonces, ¿cómo sobreviven y cómo se recuperan esas sociedades? Y no es que todas están recuperadas, pero hay mucha experiencia y hay mucha experiencia bien documentada al respecto y creo que también vale la pena mirar toda esa literatura y tratar de construir a partir de estos traumas.